tardes, mi nombre es Liliana Marrero, de la Universidad Bicentenario de Aragua, y voy a exponer el mapa conceptual coherencia, cohesión y conectores. El texto es una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en enunciados, los que formando una cadena generan al texto. Esto está formado por enunciados. El enunciado es una unidad formada por una secuencia de palabras y que comunica un significado completo. El texto debe tener una coherencia, que es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar el tema. Existen en la coherencia dos tipos. Coherencia global. Para que un texto sea coherente debe tener un tema central y todas las ideas principales y secundarias deben estar siempre relacionadas con la misma idea. Coherencia local. Todas las ideas deben organizarse de manera ordenada y lógica. Debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. El texto debe tener una cohesión. Esta es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. La cohesión tiene recursos, los cuales son la referencia. Establece una relación entre un elemento del texto u otros que están presentes en el mismo texto. La identificación de los referentes es un aspecto importante de la comprensión de los textos, ya que incide en el procesamiento de la información. Este se divide en dos tipos de referencia. Referencia exofórica. Se presenta cuando un elemento del texto alude a elementos de la realidad o factores extralingüísticos que no están en el texto, sino en el contenido situacional. Está la referencia endofórica, que se presenta cuando la relación se establece con un referente que está presente en el mismo texto. Las referencias endofóricas pueden ser de dos tipos. Anafóricas. Ocurren cuando en el interior del texto se establece una referencia retrospectiva, cuando un término alude a otro ya mencionado con anterioridad. Y están las catafóricas, que se presentan cuando en el interior de un texto se establece una referencia prospectiva, cuando el sentido de un término depende de otro que aparece posteriormente. Tenemos como otro recurso la sustitución léxica, que es una forma de cohesión que consiste en sustituir un término por otro. Dicha sustitución puede producirse mediante varios mecanismos. Tenemos la sustitución sinonímica, puede ser mediante sinónimos totales o referenciales. Aprendiz, escuela, colegio, perro, etc. Tenemos la sustitución por hipónimos o hiperónimos. Un hiperónimo es una palabra con un significado genérico. Puede dividirse a su vez en distintas clases. Cada una de estas clases irá expresado por un hipónimo. El hiperónimo P establece una relación semántica con otra palabra, como por ejemplo los nombres de los peces, lenguado, sollo, salmón, etc. La sustitución por metáfora o por metáfora es una forma especial de correferencia en cuanto a su contenido. Se alude en términos simples a un elemento real, mediante una figura o un elemento imaginado. Tenemos sustitución por proforma léxica, palabras muy generales que pueden usarse en vez de otras más precisas, también llamadas superónimos. Otro de los recursos es elipsis. Esta forma de cohesión consiste en suprimir la información que está sobreentendida y que por lo tanto el lector puede inferir sin ningún inconveniente. Tenemos los conectivos, conjunto de indicadores del texto que le permiten al lector anticiparse al sentido en el que el escritor manejará las siguientes ideas. Están los conectivos por adición, que son además, más, a un adicional o a lo anterior. Los de causa y efecto, ¿por qué? Por consiguiente, así pues, por lo tanto. Están los de contraste, pero, sin embargo, por el contrario, no obstante. Y están los temporales de después, luego, más tarde, antes y seguidamente. También tenemos otro recurso que es el de repetición por recurrencia. Puede ser total o parcial. En las totales se produce una reproducción exacta de la misma palabra o expresión en distintos lugares del texto. En la repetición parcial se repite solamente una parte del significante léxico. Y otro de los recursos es el recurso de puntuación. Son los elementos de expresión gráfica, las pausas, las entonaciones existentes. Tenemos entre estos signos los signos de pausa, utilizados para dar descanso y coherencia al discurso, como son las comas, los puntos y comas. Tenemos los signos de apoyo, que son los que se utilizan para agregar elementos de información extras al texto, como los guiones, asteriscos y notas al pie de página. Signos de entonación, estos son los que le dan énfasis al texto para que una idea tenga la fuerza, como las comillas y los signos de interrogación. Y tenemos como último la diéxis. Consiste en ciertos elementos gramaticales que señalan a su referente en el contexto mediante demostrativos y posesivos, adverbios y pronombres personales. Tenemos la personal, emisor, yo, receptor, tú. La espacial se produce mediante el empleo de adverbios de lugar o de pronombres demostrativos, y la temporal mediante el empleo de adverbios de tiempo, ahora, antes y después. Espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias y buenas tardes.